China tiene en vilo a los mercados de todo el mundo. Ahogado por una enorme montaña de deudas, la posibilidad de que Evergrande, el mayor promotor inmobiliario del país y uno de los más grandes del planeta, colapse del todo, está sobre la mesa. Claro que la quiebra de Evergrande no es ni de lejos la cuestión que más preocupa a los mercados. El problema, el auténtico problema, la mayor amenaza es que todo esto sea tan solo la punta del iceberg de una gran burbuja inmobiliaria. Algo que ha hecho que nos hagamos unas cuantas preguntas. ¿A qué escenario se enfrenta exactamente la economía china? ¿Qué implicaciones puede tener la caída de los grandes colosos inmobiliarios? ¿Estamos acaso presenciando el comienzo del fin de una inmensa burbuja inmobiliaria? Queridos amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Si lo hubiera sabido. ¡Arranquemos! Durante años, Evergrande fue todo un ejemplo a seguir. La empresa no paraba de crecer. En su momento de mayor apogeo, en 2017, su valor de mercado superó los 50.000 millones de dólares, lo que la convirtió en una de las empresas de moda. En apenas 11 años, entre el 2010 y el 2020, esta empresa logró multiplicar por 11 sus ventas. El crecimiento era exponencial. Y eso no es todo. Su presidente y fundador, el magnate Xu Yajin, se convirtió en una especie de rockstar de la economía china. Bajo su dirección, Evergrande no solo no paraba de crecer, sino que además comenzó a invertir en todo tipo de proyectos, desde equipos de fútbol hasta el desarrollo de coches eléctricos. Todo esto le valió para que en 2018 el propio gobierno chino lo catalogara como uno de los 100 empresarios más destacados y un ejemplo a seguir. E incluso al albor de tantos éxitos, Xu Yajin fue designado como miembro de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, un importante órgano asesor del gobierno. Evergrande era el ejemplo perfecto de la nueva fortaleza empresarial china. Hoy, por supuesto, las cosas son rotundamente diferentes. Básicamente, este gigante inmobiliario levantó todo su imperio asumiendo enormes cantidades de deuda, más de 300.000 millones de dólares. De esta forma, cuando la evolución del mercado inmobiliario fue peor de lo esperado, de la noche a la mañana los problemas estallaron y a partir de septiembre quedó claro que el camino hacia el default estaba en marcha. Y ojo, porque no fue un caso aislado. Tras desatarse la tormenta, otros grandes promotores como Fantasia Holdings, Modern Land o Scenic, entre otros muchos, comenzaron también a tener serios problemas. Y este es el elemento clave de toda esta historia. China es probablemente el mercado inmobiliario más sobrevalorado del mundo. Evergrande es un síntoma de eso. Es decir, el colapso de Evergrande podría ser así como la primera manifestación de un problema mucho más grande. Pero, ¿realmente podemos hablar de burbuja? De ser así, ¿a qué escenario nos enfrentamos? ¿De qué consecuencias podemos estar hablando? Atentos. Lo de la burbuja inmobiliaria de China con ciudades fantasma levantadas por todo el país no es una historia precisamente nueva. 6 de septiembre de 2017. ¿Puede China arreglar su burbuja inmobiliaria? ¿Cómo el gobierno chino está tratando de arreglar y estabilizar el mercado de la vivienda? 16 de julio de 2020. La burbuja de 52 billones de dólares. China lidia con un auge inmobiliario épico. Hablamos de un país donde los precios llevan años subiendo como la espuma. De un país donde muchos padres compran apartamentos para sus hijos cuando estos aún son estudiantes por el simple hecho de tener miedo a que cuando estos terminen la universidad los precios sean tan altos que no puedan acceder a una vivienda. Ahora bien, ¿realmente existe el riesgo de que estemos ante una enorme burbuja? Pues si os parece, para responder a esta pregunta, pongamos sobre la mesa algunos datos relevantes. Primero, el sector del ladrillo tiene un importante peso en la economía china. De hecho, China se ha convertido en el mayor mercado inmobiliario de todo el mundo. Segundo, tal y como ya hemos comentado, las familias chinas están obsesionadas con el mercado inmobiliario. El valor de las viviendas representa casi el 80% de toda la riqueza de los hogares de China. En la mayoría de países, en cambio, esta cifra oscila entre el 30 y el 40%. Incluso durante la burbuja inmobiliaria de Japón de los 90, cuando se decía, por ejemplo, que el terreno del Palacio Imperial de Tokio valía más que todo el mercado inmobiliario de California, nunca se superó el 65%.
Tercero, un dato impactante. Más del 85% de las viviendas son adquiridas por personas que ya tienen una o más viviendas en propiedad. Es decir, personas que compran las viviendas como inversión o especulación, pero no para vivir en ellas. Además, la demografía no ayuda. China tiene una de las sociedades más envejecidas del mundo. Su fuerza laboral comenzó a reducirse en 2012 y parece que muy pronto el país empezará a perder población. Así que no parece que la demanda futura vaya a ser muy halagüeña. Y cuarto y último punto, y quizá el más importante. Lo miremos por donde lo miremos, los precios inmobiliarios en China están por las nubes. La relación entre el precio de las viviendas y los ingresos de los hogares se sitúa entre las más altas del mundo. Para comprarse una vivienda estándar, una familia necesita en China los ingresos de 27 años. Por comparar, en España son aproximadamente 7 años, casi una cuarta parte. ¿Y sabéis qué? El alquiler tampoco es una opción. La rentabilidad que se obtiene por alquilar una vivienda en China se sitúa por debajo del tipo hipotecario medio. Vamos, que es un mal negocio. Las viviendas se compran simplemente esperando a que su precio suba más y más y más. Como veis, parecen los ingredientes claros de una burbuja. Y ojo, porque esto es algo que reconoce el propio gobierno chino, que desde el verano del 2020 viene tomando medidas para intentar enfriar este mercado. Medidas como reducir el acceso a la financiación bancaria de los promotores, limitar los préstamos hipotecarios, fijar intervalos de precios o incluso amenazar con un impuesto a la propiedad. Todo para intentar evitar el riesgo de que colapse no solo la industria inmobiliaria, sino también el propio sector bancario. Porque tan solo las deudas de los promotores inmobiliarios superan, según estimaciones de Nomura, los 5,2 billones de dólares. Una gigantesca cifra que, para que os hagáis una idea, es más grande que todo el PIB de Japón, la tercera economía del mundo, o casi 2 veces todo el tamaño de la economía británica. Y eso que solo hablamos de los promotores, porque luego, aparte, estaría la financiación hipotecaria de los hogares, cuyas cifras son mucho más grandes. Queridos amigos, amigas, el sector financiero chino es enorme y está muy expuesto al sector inmobiliario. Ese es el riesgo que hoy perciben los mercados. Claro que esta no es toda la historia. La economía china también tiene importantes fortalezas, como por ejemplo una enorme tasa de ahorro que podría serle de gran ayuda para digerir todos estos excesos. Asimismo, a diferencia de lo que ocurrió en países como España durante la burbuja inmobiliaria, China no depende de los mercados financieros internacionales, algo que también puede facilitar enormemente ese ajuste. Y por supuesto también hablamos de la mayor economía industrial del mundo, es decir, en este caso, la dependencia del ladrillo no es tan acusada como, por ejemplo, lo fue en España. En cualquier caso, este tema que hemos visto es exactamente lo que preocupa tanto a los mercados como al propio gobierno chino. Por eso, tal y como solemos decir, diversificar nuestras inversiones suele ser siempre una buena idea. Espero que con este vídeo podáis entender mucho mejor lo que está ocurriendo en China. Ahora, si este vídeo os ha parecido interesante, os voy a pedir un like y que por supuesto os suscribáis a Si lo hubiera sabido para que no os perdáis nuestras próximas entregas. Un saludo y hasta la próxima.